Hola, buenas tardes a todos los colegas y amigos de Latinoamérica. Hoy nuevamente en los coloquios y debates y mesas redondas de los jueves nos encontramos en un nuevo jueves en estas mesas de 6, 8 colegas que discutimos temas siempre con colegas de todos los países latinoamericanos. Hoy nos acompañan colegas de Perú, de Brasil, de Argentina, de México. Ahí está entrando Anselmo. Eh, la mesa de hoy es una de un ciclo que va a continuar, que tiene que ver con pensar la crisis de la democracia latinoamericana en los últimos 40 años. Si bien cada país tiene, como ya sabemos todos, tiempos distintos y un cronograma distinto, algunos países tienen muchos más años de democracia que otros, porque no tuvieron los modelos clásicos de dictadura-democracia, sino que tuvieron otros modelos, como el caso mexicano o el caso colombiano. Podríamos decir a grosso modo que la región en general ya toda está viviendo 40 años de democracia ininterrumpida, quien más, quien menos, con algunos matices. Allí incorporo democracias discutibles, como es el caso de Venezuela o como es el caso de Nicaragua, y el resto de los países de la región. En estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo este año en la Argentina, seguiremos con las mesas de debates con temas focalizados los próximos meses y semanas hasta diciembre. Estamos preocupados, queremos incentivar el intercambio de miradas, el intercambio de reflexiones, porque aparecen algunas tendencias que parecen consolidarse. En primer lugar, ausentismo. Las democracias latinoamericanas están mostrando cada vez más niveles de ausentismo electoral. No quiero ir a votar, hagan lo que quieran, no me llamen, ya no tengo ganas, me retiro del juego democrático y me quedo en mi casa, con promedios inclusive que rondan en algunos casos el 40%, con picos de hasta el 40% de ausentismo en muchas ocasiones en los últimos años. Una inestabilidad política generalizada, con presidentes con una bajísima legitimidad y apoyo popular, inclusive con apoyos y legitimidades debajo del 20 o el 25%. En la América Latina última ha ganado presidente con 20-25%, con por su fragmentación, es decir, presidentes débiles, presidentes inestables, con picos de crisis como el institucional en el caso peruano, pero no deja de ser menor la inestabilidad en Chile, la crisis en Colombia. Estamos entrando, si bien no una crisis política en la Argentina, una crisis de magnitud socioeconómica impresionante, es decir, las democracias sacando Uruguay, que parece, o Costa Rica, que parecen democracias más estables, más ordenadas, estamos en convulsión tras convulsión, debilidad tras debilidad. Muchos están mirando con simpatía regímenes que están ofreciendo bienestar sin democracia. Aparece un hegemón como es China, que ofrece cada vez más vínculos comerciales, vínculos políticos en la región, ofrece acuerdos, alianzas estratégicas de todo orden, pero impulsa un régimen autoritario de élite a élite, no promueven las democracias y esto podría ser una amenaza. Un Estados Unidos que no está pudiendo garantizar condiciones de apoyo a las democracias latinoamericanas, como lo ha hecho en algún momento, en otros momentos. Fragmentación política con partidos nuevos, partidos que nacen y desaparecen cada 4 o 5 años, aparecen outsiders al estilo colombiano, verdaderamente sorprendentes. Outsiders, fragmentación, ausentismo, inestabilidad, nuevos liderazgos hegemónicos globales vinculados a dictaduras y no a democracias. ¿Está la democracia empezando a morir por dentro, no ya por golpes militares que la anulan? ¿Son las propias sociedades y las dinámicas históricas que estamos viviendo las que están diciendo ya no me interesa, esto no es lo que quiero, busco otro modelo y hay por lo tanto un abandono?
la dirigencia política y los partidos políticos están llamados a desaparecer como aquellas instituciones estables que pasaban décadas representando, gestando sus candidaturas, gestando las condiciones para postularse, y vamos a democracias donde los actores políticos nacen y mueren, actores como personas y partidos nacen y mueren en una especie de ola caótica donde no conocemos a nadie y de pronto nos encontramos sin tradiciones, sin líneas de desarrollo histórico, en una especie de nacer y morir constante. Bueno, esta destrucción de la democracia o debilitamiento de la democracia impacta en la calidad del desarrollo económico, impacta en instituciones más débiles, en instituciones más caóticas, que a su vez generan condiciones de dificultad del desarrollo económico, las sinergias, las inversiones, la capacidad de las instituciones de promover planes de desarrollo. Se dice, hoy tenemos un peruano entre nosotros, que Perú ha logrado separar en su democracia su crisis política de su estabilidad económica. Este modelo es cierto, es posible para el resto de América Latina poder transitar un desarrollo económico estable mientras en simultáneo se producen crisis y convulsiones cada vez más importantes. Bueno, hoy vamos a empezar a debatir, ¿está muriendo la democracia? Les quiero agradecer a mis colegas para escucharlos, a todos los docentes, activistas, periodistas que nos van a escuchar después en las redes. Les agradezco que nos sigan, a la Fundación para una Democracia Participativa, que durante 25 años tenemos el honor y el orgullo de llevar estos espacios de debate, de educación, de concientización para toda América Latina. Gracias a los colegas que ya van a ser presentados por Ana, nuestra jefa de coloquios y coordinadora. Gracias, Ana, por ayudarnos, por estar en el backstage, por contactar a todos, por organizar el evento. Sin vos esto no sería posible. Y a todos les estamos deseosos de escucharlos. Ana, adelante. Buenas tardes a todos, me presento, soy Ana Montserrat y como bien lo comentaba José María, yo soy la que estoy atrás de parte de toda la organización y me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder escuchar sus opiniones porque pues si bien hemos visto desde otra perspectiva como la es México, pues ahorita se vienen pues unas campañas un poco como tormentosas porque pues apenas todavía no inician las precampañas que se inician ahorita en noviembre, diciembre, pues ya la están iniciando desde septiembre. Entonces, como mexicanos, hemos tenido ciertas crisis en cuanto a la política. A veces es incierta, a veces son personajes que dices qué tan buenos o qué tan experimentados están en el ámbito de la política, ¿no? Entonces, sí me gustaría escuchar su opinión respecto a en otros países cómo se vio esta situación. No soy experta en el tema, pero pues siempre es bueno empaparse de nueva información. Entonces, me gustaría empezar con esta Simone Vizcarra, que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y realizó su doctorado en la Universidad de Denver en 2014. Tiene maestría en la misma área y especialización por la Universidad de Salamanca. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales por la UFRGS. Actualmente es coordinadora adjunta de la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales en la universidad y es profesora de Ciencias Políticas en la UniVASF de Juazeiro, Brasil, profesora de la Maestría Profesional en Administración Pública, es profesora en la Maestría Profesional de Sociología en la Red Nacional, es vicecoordinadora política del Centro de Estudios en Instituciones y Participación y Cultura Política y secretario ejecutivo de ABCP del Noroeste. Tiene experiencia en el área metodológica de la investigación, trabajando principalmente en los siguientes temas, que es capital social, cultura política, democracia, instituciones políticas, Estado y participación política. Ana, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Yo tengo una ponencia. ¿Puedo Y, compartir? claro que Sí. sí, Ok. ya mismo. Eh, Fíjate si puede... espera, porque estoy compartiendo la mía. Espera. ¿Cómo hago? Déjame. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Allí.
Fíjate, Simón, si puedes hacerlo. A ver, si te di la Vamos habilitación. ver. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, Opa, perdón. ¿Sí? ¿Todos lo ven? sí, Sí. sí. Ok. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar en portugués, pero muy despacio, porque hace mucho tiempo que no hablo, que no practico mi español hace muchos años, en verdad. Entonces, para no hacer una bagunza, les voy a decir en portugués, pero mi ponencia está en español y creo que son dados, no vamos a tener muchos problemas. Y si tenemos problemas, me pueden preguntar a todo el tiempo, después podemos preguntar y todo más. Democracia e cultura política em Brasil em 40 anos, que dizem os dados? Que dados? Quando eu recebi o convite, é muita coisa para pouco tempo, é muita informação. Assim como todos os países aqui presentes, a gente tem uma democracia que está engatinhando, a gente tem uma democracia aqui no Brasil com interrupções frequentes, a gente teve o impeachment em 92, nós tivemos um golpe de Estado, agora um golpe político, né? Enfim, com a saída da Dilma, nós tivemos um governo de direita agora de 2018 para cá, agora a esquerda voltou ao poder, enfim, e o Brasil tem uma característica política do seu eleitorado que ele é muito oligárquico, que ele é muito apartidário. A gente tem um eleitorado que ainda não entendeu o processo democrático. Então, quando eu olho os dados que eu vou apresentar aqui hoje, eu pensei, não, são 40 anos, no caso do Brasil são 38, então eu vou tentar apresentar o que os dados do World Value Survey e do ESEB, o ESEB é uma pesquisa que é feita pela Unicamp em São Paulo, enfim, uma das maiores instituições de pesquisa que a gente tem no Brasil, que a cada 2, 4 anos faz uma survey nacional, enfim, uma pesquisa nacional, trabalhando sobre como que os eleitores veem a democracia e veem os seus dados, os dados a respeito. Então, aqui eu fiz um slide bem simples, porque a gente tem pouquinho tempo. Por favor, me avisem do tempo. Eu esqueci de controlar aqui a hora, então vocês me avisem o tempo. Falando brevemente o que é essa República Brasileira. Hoje a gente é uma democracia, mas a gente é uma democracia falha. Segundo o Democracy Index, que é um dos principais índices, o Brasil está ali numa democracia híbrida, ou seja, ela tem instituições políticas, ela tem um caráter de democracia, mas ela está naquele limiar de, ok, é uma democracia, mas ela não tem uma qualidade efetiva como qualidade democrática. Só que para falar de hoje, entendendo bem brevemente o que é a nossa, como que a gente chega aqui, a nossa república, tá? A República Brasileira, ela é de 1889. Só que ela já começa com apoio militar, que é uma coisa que é pouco falada. Então, a nossa república ela não começa de fato de maneira republicana, ela começa com um apoio militar de autoritarismo, que vai refletindo em toda a tradição política das instituições brasileiras. Em 1930, a gente tem a ditadura Vargas, que depois o Vargas é eleito novamente, mas é um período bem conturbado, que tem um avanço ali no voto, mas não chega a ser um avanço político que traga uma democracia na sequência, não. Em 64, a gente tem um golpe de Estado, todos os países da América Latina passaram por esse golpe, por golpes militares, ali eu coloco, a gente teve mais de 2.000 torturados e 500 mortos já identificados, então foi um cenário muito triste para qualquer tentativa de apoio a qualquer princípio de democracia no Brasil. Isso dura até 85, e em 85 a gente começa a ter uma abertura democrática, em 88 é feita a Constituição, em 90 o nosso primeiro presidente eleito passa por um processo de impeachment, então de fato a gente começa a ter um presidente que consegue colocar um sistema de início, meio e fim presidencial com o Fernando Henrique Cardoso, que de 94 a 2002, depois a gente tem 2 mandatos do Lula, que foi um partido de esquerda. Isso vai fazer sentido quando a gente olhar os dados que eu vou mostrar para vocês. Em 2016, a gente tem o golpe institucional, ou seja, a gente tem um processo de impeachment que seguiu o protocolo institucional, mas ele foi moldado através de uma perspectiva que tirou a Dilma sem nenhuma situação que realmente ela devesse ser tirada, foi uma questão política, foi um acordo político que resolveu retirar ela, então é tido como um golpe institucional, e depois, quando a gente volta a ter a possibilidade de escolher um mandatário para a presidência pelo voto direto, a gente escolhe uma pessoa de extrema-direita, que foi o Jair Bolsonaro, tá? Que foi o nosso último presidente, e agora a gente volta com uma esquerda. Só que qual é a situação do Brasil? Hoje em dia a gente tem uma situação de extrema polarização política, mas no sentido negativo. A gente tem uma violência política muito grande. Aqui eu vou passar esse slide para não falar muito disso aqui, enfim, já falei, mas a questão da polarização política do Brasil é que nas últimas eleições, no período pré-eleitoral, nós tivemos
assassinatos políticos, pessoas entrando em festas de aniversário e matando por política, por outro. Então, assim, é uma polarização entre a esquerda e a direita, principalmente mais da direita sobre a esquerda, de cerceamento, uma situação que o nosso eleitorado tem se tornado mais participativo, como vocês vão ver, mas no sentido negativo, de tentar resolver as coisas por uma via não democrática e não política, tá? Quando desse slide, o que importa é dizer que o principal ponto da nossa Constituição Federal a respeito das nossas instituições são que nós somos um país que prioriza o debate via partidos, tá? E aqui, como vocês vão ver nos dados, e quando a gente for falar um pouquinho da história, em outra oportunidade, porque não é o foco agora, falar da história do Brasil, a gente tem toda a questão que o nosso eleitorado, ele não vota no candidato, no partido, ele vota na pessoa. Então, a gente tem uma dificuldade que afasta as pessoas da política, porque o cerne da política institucional brasileira é partidária, nós somos um presidencialismo de coalizão, só que tem uma dimensão de um eleitor que não entende os partidos como importante. Então, a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês, vou ser bem breve para não estourar os 15 minutos, é a gente ver como é que eles avaliam a democracia como forma de governo. Então, aqui, esse primeiro dado aqui é até bem interessante, porque a maioria das pessoas concordam. Só que uma coisa é tu dizer que tu concorda. Outra coisa é quando tu passa efetivamente a agir politicamente. Então, esses primeiros dois gráficos, todos, ou do World Value Survey ou do ESEB, eles demonstram que o funcionamento, a satisfação da pessoa com a democracia, ela está ok. A gente tem uma inversão aqui nesses dados, a partir de 2014 para 2018, onde vocês veem que a coluna laranja, ela sobe do pouco satisfeito. E é bem interessante isso, porque em 2016 a gente teve o processo de impeachment, que a gente não tem dados de 2016, porque as pesquisas são de 4 em 4 anos, mas em 2018, quando a gente tem uma perspectiva de direita, o Bolsonaro sendo eleito, essa eleição já foi feita no primeiro ano do Jair Bolsonaro, tu tem um aumento, uma volta de um aumento muito grande, de um pouco satisfeito, ao mesmo tempo que tu tem a questão do nada satisfeito. Então, ali tu já percebe que quando a direita chega ao poder, as pessoas já não estão mais satisfeitas com a democracia, tá? Aqui é bem interessante porque a gente tem até uma ampliação da necessidade do voto, só que a questão é, se a gente for ver os dados históricos da democracia brasileira, as pessoas votam, mas o voto é obrigatório no Brasil. Não que isso seja ruim, o ruim é que as pessoas que são obrigadas a votar, elas estão entendendo a percepção do voto, só que quando ela chega na urna, ela não vota no partido. Vocês vão ver os próximos dados que as pessoas não se identificam com o sistema político partidário. E aqui a gente pode trazer uma reflexão, morreu há pouco tempo um politólogo brasileiro, José Murilo de Carvalho, que ele vai dizer o problema da democracia é que ela está institucionalmente, as regras, as normas, elas estão ali no Brasil, mas essas regras, essas normas, elas não colocam o cidadão para dentro do jogo e o cidadão não se sente dentro do jogo. Então a gente tem um afastamento da política institucional e da cultura política. Porque se a gente for misturar esses dados com a história política brasileira e outros dados, aqui eu priorizei dados que eu pudesse comparar ao longo dos anos. Tem muito mais dados, só que eles não foram ao longo dos anos. Ano tinha, ano não tinha. Para essa apresentação, eu só priorizei aqueles que eu podia comparar de 2000 para cá. A gente percebe que, ok, que bom que melhorou a importância do voto, mas esse voto, ele não é partidário. Ou seja, a pessoa vota no candidato, sendo que hoje a gente está num período político de enfim, de uma extrema direita, de uma esquerda também, mas principalmente uma direita muito violenta. Então a gente acaba refletindo isso da política não como forma positiva, mas como forma negativa, porque as pessoas querem um salvador da pátria. Eles olham para a política não pelo diálogo que os partidos têm, não pela interação entre os partidos, mas buscando uma resolução. E principalmente quando tu tem uma crise econômica muito alta, e o Brasil passou por uma crise recente econômica com a pandemia do Covid, que foi a nossa má gestão do governo anterior, que não queria liberar as vacinas, a questão econômica do Brasil baixou muito, então as pessoas tendem a querer uma resolução rápida, e isso é uma porta de entrada para o autoritarismo. E o brasileiro já tem, olhando outros dados além desse, o brasileiro já tem uma predisposição a um viés autoritário, a uma política autoritária, uma política extremista. Por quê? Porque quando a gente teve a ditadura mais recente, de 64 a 85, ainda se tem um apoio muito grande aos militares, que são outros dados que vocês vão ver adiante. A confiança no Poder Judicial eu também trouxe para vocês,
porque quando a gente teve o último governo do Bolsonaro, o legislativo e o executivo brasileiro, eles estavam em conflito, um conflito muito grande. Então, o judiciário se tornou, aqui na notícia, na mídia, um órgão muito proeminente. Sempre foi, mas assim, foi uma demanda muito grande ao judiciário de tentar resolver questões políticas. Então, é interessante ver que as pessoas continuam acreditando no judiciário de maneira ok, sendo que a maioria não respondeu. Então, eu trouxe esses dados para a gente entender, porque, por muitas vezes, quando dava crise entre legislativo e executivo, repercutia no judiciário e tentar fazer uma terceira ponte de como resolver as questões. Tá? Aqui dos partidos políticos, então olha como cresce para 66, e isso é um legado também que foi estimulado pelo governo anterior, porque o Bolsonaro teve um período na presidência que ele ficou sem partido, depois de eleito, que ele disse que ele não precisava de partido, que partido político não precisava, o que as pessoas precisavam era de um líder forte, de uma pessoa assim, assim, assim. Então, assim, o brasileiro tem essa lembrança da ditadura como uma coisa que não é tão negativa, e isso é uma preocupação, porque ditadura não é democrática, ditadura mata, ditadura. E a gente sabe, a gente está aqui entre países que, enfim, passaram pelo próximo que nem nós. E aqui a questão das Forças Armadas que eu tinha trazido para vocês, embora a grande maioria não tenha respondido, a gente percebe que as pessoas estão decaindo, mas ainda é bastante alto a questão da confiança, do confia bastante, a gente ainda tem 22%. Mas quando tem essa caída é porque a percepção do governo anterior foi de corrupção nas Forças Armadas. Hoje em dia se olha para a interação das Forças Armadas, o que aconteceu naquele período, que está se investigando agora, a gente tem uma CPI que acabou, acho que ontem ou anteontem, que indica que os militares, inclusive uma ala dos militares, estavam apoiando a possibilidade de um golpe. Então, isso também remota uma impossibilidade muito grande da nossa democracia continuar evoluindo, né? Aqui outra questão, essas linhas retas são a tendência, só coloquei para facilitar. Então aqui a gente percebe que a percepção ótima, ela cresce ao mesmo tempo que a boa cai. Então você ainda continua tendo uma dimensão bastante positiva do que seria, do que é a crença dos militares, o que pode ser um dado até positivo, mas quando a gente considera os demais dados que eu não trouxe aqui e a história política do Brasil, a gente se vê com preocupação, porque não é a função do exército de preservar o país, mas as pessoas vendo o exército como uma possibilidade política. Exército é exército, política é política, não se mistura. Os militares têm o papel dos militares, eles não interferem na democracia, não devem interferir. E aqui eu acho que é o mais interessante, o meu último gráfico, eu estou sendo bem rapidinha para não estourar meus 15 minutos, me avisem, por favor, se eu já passei. Aqui os dados de classificação de direita e esquerda, e o que eu acho mais interessante são os níveis do que não sabe. Quando começa o processo de impeachment, que foi em 2016, o golpe, né, da Dilma, olhem os dados de 2014. O nível de pessoas que não sabem o que é esquerda e direita baixou drasticamente, enquanto que para 2018, pós-impeachment, pós-eleição de Jair Bolsonaro, tu tem as pessoas mais posicionadas e principalmente a direita. Só que é uma direita autoritária. Quando a gente começa a investigar os dados, é isso que eu estou fazendo na minha pesquisa nova, investigar os dados de posicionamento de quem que vota na esquerda e direita, tu percebe que o eleitorado que se identifica de direita é pró-militar, é pró-autoritário, é pró personificação da política, é apartidário, diz que o partido não importa, o que é uma coisa que eu acho que já entra na discussão que a gente estava falando aqui na introdução, né? A possibilidade de uma vida de qualidade à democracia, que é o que a gente não tem. Para finalizar, gente, eu não sei o tempo, tá? Eu trouxe os dados do Democracy Index, eu frisei aqui em vermelho. Por quê? Porque o Democracy Index é um parâmetro que eu gosto bastante de usar, existem outros, mas que avalia as democracias no mundo. Embora o nível, a posição do Brasil tenha caído, foi de 42 a 47, a posição do Brasil para 2021, a gente percebe que a pontuação cresceu, está decrescendo, principalmente depois de 2016. E olha só os números que estão com a linha vermelha, né, Roja, ali embaixo. Quando a gente entra em 2015 e fala do funcionamento do governo, 2015 baixa, 2016 continua igual, para 2017, logo depois do impeachment, do golpe, enfim, vai para 5,36, para vocês verem como essa questão ela é forte e impacta em toda a perspectiva da democracia, da continuidade. A democracia no Brasil não vai acabar, ela não vai morrer,
mas ela pode se tornar uma democracia ainda mais híbrida, e inclusive no sentido ainda mais negativo, chegando num patamar de, tá, ok, o que é uma democracia híbrida? É uma coisa que tu diz, ok, é uma democracia, mas não está bem definida, ela ainda tem muitos fatores que contribuem para ela não ser colocada como uma democracia efetiva. Então é de péssima qualidade. A participação política, ela aumenta, mas os dados, para além desses dados, indicam que a participação política aumenta por conta da animação do pessoal, principalmente de direita, esse fervor que eles querem de agir politicamente, de ir às urnas. A cultura política, que é a legitimidade que as pessoas dão ao governo, baixa muito, depois em 2015 e 2016, depois se recupera, porque a cultura política que para essa instituição é o quanto que as pessoas acreditam no sistema vigente, ou seja, a gente chegou a patamares de 3,75. E as liberdades civis, que é uma variável que a gente tem que ter numa democracia plena, também está caindo drasticamente, principalmente depois desse processo recente de impeachment que a gente teve. Eu não contabilizei o tempo, eu espero ter ficado dentro do tempo, não sei se sobrou, daí eu posso falar um pouquinho mais, mas era isso, considerando o que me foi passado, eu tentei, eu acho que trazer esses dados pode ser uma boa perspectiva da gente entender o que está acontecendo. Muchas gracias. Ana, seguimos. Muchas gracias, Simona. Seguimos con Carlos Enrique Castillo Rafael. Es abogado y magíster en filosofía, candidato a doctor de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y cultura de paz, presidente del Consejo Peruano de la Conciliación Extrajudicial, es catedrático universitario a nivel de pregrado y posgrado de cursos relacionados con el derecho, la ciencia política y la filosofía en diversas universidades del país, como la Universidad Católica Sede Sapientae y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde es profesor ordinario. Fue excoordinador del programa de arbitraje popular y coordinador administrativo del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Articulista del Diario Oficial, actualmente está cursando los estudios de doctorado en filosofía en la Escuela de Posgrado de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la gentil invitación de la importante institución FUDEPA a la participación de este conversatorio. Eh, Creo que es un tema importante siempre el hacer un alto y hacer un balance, un ajuste de cuentas con el momento en el que se encuentra la democracia en nuestra región. Efectivamente, son 40 años aproximadamente en que la democracia ha venido desarrollándose con algunas situaciones tensas, creo que en el Perú más tensas que tal vez en otros países, casi 5 presidentes están comprometidos en hechos gravísimos de corrupción, algunos están encarcelados con denuncias, uno incluso decidió acabar con su propia vida. Y todo eso nos hace pensar qué representa toda esta situación, no solamente en el caso del Perú, sino en el caso de Latinoamérica. Yo voy a desarrollar una explicación a diferencia de la profesora Vizcarra, que ha sido muy prolija en el detalle, ¿no? Datos muy importantes en una visión más bien de conjunto, tratando de ver qué es lo que estaría pasando, a mi juicio, con las democracias latinoamericanas. Y considero que se está produciendo una suerte de malestares de adolescencia de nuestras democracias aún. Malestares que, si no las sabemos enfrentar adecuadamente, pueden correr el peligro de demorar otros 40 años más, ¿no? Desarrollo a una madurez política y de la vida democrática. El desarrollo de la democracia en América Latina en general y en Perú en particular, a lo largo de estos 40 años, ¿no? Pareciera, en consecuencia, mostrar un tono positivo, ¿no? Hemos dejado los gobiernos de factos, las aventuras de caudillos militares que casi de manera unánime se posicionaron en esta parte del continente y se ha dado paso a gobiernos liberales o sociedades
con una democracia abierta a las prácticas representativas, etc. Sin embargo, puede también verse ese hecho como un espejismo que encubriría una situación más de fondo que, dejando de lado los criterios de la democracia representativa, como el hecho de practicar elecciones periódicas, donde hay sufragio, donde se eligen a representantes para el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, detrás de esta suerte de prácticas un tanto formales, se estaría descuidando quizás lo más sustantivo. Me refiero a que no se está institucionalizando la voluntad popular a través de procesos reales de democratización en la toma de decisiones en las diversas instancias en las que el poder económico y político parecieran haber construido una suerte de feudo. Decisiones que, sin embargo, afectan a todos los ciudadanos y no únicamente a estos grupos de poder que han surgido en medio de este proceso aparentemente democrático, pero que, a mi juicio, es más prácticas formales, jurídicas, que una real actividad democrática. Y me explico por qué, ¿no? Advierto que hay cuatro factores que debemos tomar en cuenta. Uno es la mercantilización de la política durante estos 40 años, que en términos generales se ha dado en nuestro continente. El segundo, el trueque del populismo. Tenemos más populismo y menos democracia. Tercero, la radicalización de las posturas ideológicas de derecha, como antes pasó también con las de izquierda, pero la novedad es que ahora esta radicalización muestra un tono que antes no tenía las propuestas conservadoras y liberales. Y el cuarto malestar que advierto es la precarización en consecuencia de una postura de centro, una postura política de centro que trate más bien de consolidar los elementos que un tanto de forma maniquea se divorcian en estas propuestas de derecha que dan como contraparte a que vuelvan a asomar, ¿no?, viejas posturas de izquierda que ya han sido derrotadas en más de un sentido, ¿no? Entonces paso a explicar estos malestares. ¿A qué me refiero con la mercantilización de la política? Si de algo ha servido, si alguna moraleja ha dejado el más gigantesco caso de corrupción de Odebrecht, que afectó seriamente en el presente siglo no solo a líderes políticos, sino a las democracias mismas en su conjunto a lo largo de América Latina, directamente involucradas estuvieron los gobiernos de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y algunos países centroamericanos, es que los enemigos de la democracia ya no proceden de fuera de ella, ¿no? Desde el mesianismo de caudillos militares que no creen en la democracia, que nunca creyeron en ella, sino que ahora más bien los enemigos del poder del pueblo, ¿no?, se encuentran dentro de la democracia y aparecen y se forjan con una prédica aparentemente democrática, ¿no? Lideran partidos que parecieran seguir el juego político de la democracia, que adoptan planes y programas de gobierno, ¿no?, donde se habla de los elementos básicos de una democracia. Sin embargo, todo eso parece ser una suerte de fachada, una suerte, como por ejemplo aquí en el Perú se habla, ¿no?, de partidos que son una suerte de vientre de alquiler, en el que con fines abiertamente, en algunos casos, con pretensiones simplemente crematísticas, ¿no?, lo que buscan es instrumentalizar, ¿no?, las instituciones democráticas para obtener poder económico y político del grupo que termina invirtiendo, ¿no?, en el fortalecimiento de estos partidos golondrínicos que aparecen y desaparecen en cada contienda electoral. Aquí estaría produciéndose lo que de alguna manera el viejo Aristóteles señalaba, ¿no?, en el que se está produciendo una suerte de tiranía o despotismo, en el sentido que
Estas propuestas políticas lo único que buscan es fortalecer el poder de los grupos, algunos de ellos abiertamente empresariales, que toman el juego político como una oportunidad para fortalecer esa perspectiva económica, pero dejan de lado totalmente la práctica del bien común o una representación unitaria del electorado y no solamente un clientelismo político. A causa de esta vergonzosa actuación de presidentes involucrados en el caso de Odebrecht, ¿no? Y presidentes que, por ejemplo, en el caso peruano, han sido procedentes de sectores de derecha, de centro derecha, incluso algunos progresistas, lo que se ha podido notar es que los principios democráticos, ¿no?, son bastante endebles. La propia institucionalidad ha sido horadada desde dentro, ¿no? La han instrumentalizado de forma tal que el trabajo de hacer puentes, carreteras, hospitales, es decir, construcción de obra pública para atender las necesidades de la población, fue instrumentalizada para entregar con licitaciones amañadas a grupos económicos aliados al grupo Odebrecht, en el caso peruano, empresas llamadas del Club de la Construcción, para crear, ¿no?, una alianza perversa entre la economía y la política. Un exministro de Justicia de nosotros dijo abiertamente en una grabación que luego se difundió que Odebrecht ponía en la región presidentes y sacaba presidentes. Creo que esa frase ilustraba muy bien esta práctica de mercantilización de la política, en la que la democracia se había convertido en una ideología en el sentido más básico de lo planteado por Marx, por ejemplo, en su obra La ideología alemana, ¿no? Un discurso que justifica el poder, un discurso encubridor, pero en este caso, un discurso encubridor del poder no de un grupo social, no de una oligarquía, no de un sector abiertamente contrario a la democracia, sino más bien de grupos que nacen con banderas democráticas, sin el juego democrático, y sin embargo terminan cuestionando seriamente la institucionalidad de la democracia desde dentro. A diferencia del romanticismo democrático predominante en la región en los años previos a la implementación del Plan Cóndor, ese útero de la represión política y el terrorismo de Estado que puso en marcha las dictaduras militares en varios países de la región, desde la década de los 60, del siglo pasado aproximadamente, en los 90, en cambio, coincidiendo con la implementación del Consenso de Washington, este conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal, la democracia en el continente, a mi juicio, fue debilitada en sus formas más básicas, en su sentido normativo, como es la consideración de que la política ejerce un gobierno sobre la economía y no al revés. Sin embargo, en su lugar se ha ido implementando el reemplazo del poder deliberativo y de gestión decisorio del pueblo con indicadores macroeconómicos y en especial por una lógica desmedida del cálculo económico que terminó colonizando la propia actividad de la política. Tras estas décadas de neoliberalismo en América Latina, aún no se ha evaluado, considero adecuadamente y de una manera prolija, estas exigencias del mercado que se han desarrollado y que representan, por ejemplo, lo que comentó al inicio nuestro anfitrión, ¿no?, que en el Perú, ¿no?, funcionan muy bien las líneas macroeconómicas, pero detrás de eso la pobreza, la fragilidad institucional, el poco acceso a los servicios básicos de las poblaciones quedan totalmente anuladas, no consideradas, no tomadas como parte del discurso político. La lealtad a los indicadores macroeconómicos no interesan más que el acceso a los servicios básicos de la población. Y eso es parte de esta suerte de mercantilización de la política, que por un lado está el factor de las prácticas delictivas, pero por otro lado está el hecho de que la economía ha terminado planteándole un sentido nefasto a las prácticas políticas, de considerar que lo que importan son criterios cuantitativos
cuando los servicios básicos y el acceso a tales no se está asegurando para toda la población. De manera que estos 40 años deben servir para repensar, ¿no?, qué es lo que ha generado estas prácticas neoliberales, aparte de haber logrado estabilización de la moneda, el haber combatido los procesos antiinflacionarios, en el caso del Perú, después del gobierno del primer García, una inflación galopante, logró controlarse con una política de corte totalmente neoliberal por el presidente Fujimori, pero sin embargo se ha ido implementando una suerte de dominio del mercado en el juego político y en las prácticas sociales de los ciudadanos, que terminan considerando que eso es lo que corresponde más antes que el acto deliberativo de participar en los temas de interés de la política pública, que, como se mencionó en la anterior exposición, muestra poca participación del ciudadano en los temas comunes y en las prácticas de elecciones decisivas que se dan para los cargos de municipios, gobiernos regionales, representantes al Congreso y finalmente al Ejecutivo. En consecuencia, tras el consenso de Washington y la corrupción instaurada por la empresa Odebrecht, que terminó siendo, curiosamente, epitafio de ese mismo consenso, el saldo lamentable es una democracia debilitada en el sentido más íntimo, una suerte de renuncia tácita a la política como capacidad transformadora de la realidad social y emancipadora del hombre. La cruda y sistemática corrupción ha debilitado el discurso normativo de cómo hacer más justas esas reivindicaciones sociales y ha dejado de lado a la población como el agente de ese trabajo, dando lugar más bien a operadores, tecnócratas y otros que conocen más de la dinámica del mercado, pero no de las necesidades de la población. El segundo malestar es el trueque, también cuestionable, de más populismo y menos democracia. Este segundo malestar, a mi juicio, es una deliberada confusión que se difunde de creer que el populismo es una versión adecuada a la democracia, una democracia auténtica porque está conectada con el pueblo en su versión de ser lo que más pide o consume el pueblo. Pero el pueblo necesita cultura política y mientras no se le da cultura política, las necesidades instrumentalizadas por un mercado que termina condicionando sus prácticas y elecciones, conlleva que lo popular, ¿no?, pueda ser malentendido y termina siendo una nefasta presentación de lo que es más bien una política deliberativa de los ciudadanos que participan en la vida social y pública. Los populismos usan y conciben al pueblo como un objeto de su prédica manipuladora. No le reconocen capacidad de agencia ni calidad de sujeto como parte de una actuación deliberante en la toma de decisiones en las diversas esferas del poder económico y social. En lugar la reemplazan por un conjunto de formas estereotipadas de relaciones entre el carismático líder que representa casi siempre a una suerte de crítica sistemática al sistema, un outsider, un personaje que quiere diferenciarse de la clase política tradicional, pero que en realidad lo que está haciendo es simplemente hacer una división, ¿no?, bastante instrumentalizada entre unas élites y una sacralización de un pueblo que simplemente se lo plantea en términos estrictamente paradigmáticos, pero solo para usarlo para fines de clientelismo político. Y eso es algo nuevo, porque antes ese populismo era tomado como defensa de prácticas más bien de corte progresista, ¿no?, que trataban de sintonizar mejor con el ideario y la imaginación de las clases socialmente empobrecidas, pero ahora lo que llama la atención es que los grupos de derecha y de extrema derecha usan este discurso para sintonizar con ese sujeto al que siempre le han
considerado en tono negativo, desde discriminación y racismo hasta simplemente no validarlo como interlocutor válido en la toma de decisiones del poder político. En consecuencia, este populismo, para terminar mi intervención, es también un malestar del cual debemos repensar a qué nos conduce, que serían pues estas prácticas bastante de radicalización de las posturas de derecha que piensan mostrar su rostro de una manera totalmente clara y sin tapujos en diversos procesos políticos de Brasil, del Perú, también ahora que han tomado el poder de alguna manera en el municipio de Lima y otros lugares del continente. Gracias. Sí. Ana. Muchas gracias. Continuamos con Alejandro Gabriel Safarov, que es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, profesor de Historia Argentina y Latinoamérica y de Pensamiento Político. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a FUDEPA, gracias al profesor José María Ramón, a Carla Torcoletti, que la tenemos acá en Jujuy también, a Ana, a los colegas que están aquí en este hermoso evento conversatorio. Bueno, un tema, felicitarlo a FUDEPA por esta iniciativa de cada tanto convocar a colegas de toda Latinoamérica para que podamos reflexionar acerca de temas tan importantes para nuestro crecimiento y desarrollo como región, en una etapa de construcción muy compleja. Estamos llegando ya a la cuarta revolución y estamos transitando la cuarta revolución industrial. Nosotros, como Estado-nación, empezamos a organizarnos, a construir nuestros estados en el marco de la primera revolución industrial y nos sumamos a el modo de desarrollo capitalista en un contexto bien complejo como productores de materias primas, y todavía aún hoy es un tema que tenemos que debatir en el marco del desarrollo de nuestro proceso democrático a 40 años, cómo podemos mejorar nuestro desempeño en este modo de desarrollo capitalista, que a mi modo de ver creo que todavía no hemos resuelto los latinoamericanos nuestro propósito. Tenemos grandes fuerzas desintegradoras, una enfermedad autoinmune en referencia a reconocer básicamente que estamos en un mundo capitalista que está liderado por grandes potencias desde hace tiempo y que han ido cambiando a lo largo, obviamente, sobre todo después de la Guerra Fría, en este tiempo actual o más actual, y que Latinoamérica en su propósito no tienen claro esta situación que nos impide poder hacer reformas a largo plazo, como dice el politólogo también peruano Alberto Vergara, en su libro Repúblicas Defraudadas, presentado hace pocos meses. Seguro Carlos Castillo después nos puede contar su opinión acerca de este tema, pero creo que es muy importante que podamos resolver nuestra inserción internacional desde el punto de vista de la creación de riqueza que nos permita lograr a mediano y largo plazo poder incluir y ampliar derechos económicos de una población muy grande y que, por ejemplo, hemos fallado hace muy pocos años con el boom de los commodities. No hemos podido lograr las reformas de desarrollo que el sistema capitalista requiere para poder insertar esa población con derechos económicos como los que tienen los países más desarrollados, obviamente, ¿no? Entonces, ya lo dijo Noam Chomsky en 2017, las reformas necesarias que tenían para hacer los gobiernos llamados progresistas durante el boom de los commodities no han sido realizadas con éxito,
y como decía el profesor Castillo, y como lo dijo también la profesora Vizcarra mostrando los datos, desde el punto de vista del desasosiego que tiene la sociedad civil en América Latina, lo dijo también el profesor José María Ramón al introducir el tema, es decir, hay un claro desasosiego, una clara desilusión de la población civil, de la sociedad civil latinoamericana, porque no se sienten partícipes del desarrollo económico que existe en Latinoamérica. Las élites políticas, las élites económicas, perdón, han logrado un blindaje importante en alianza con sectores políticos que vienen desde, por supuesto, desde mucho tiempo atrás, pero que han tomado una nueva relevancia en estos 40 años de democracia y que eso posibilitó el ingreso al sistema político desde un punto de vista mucho más democrático e inclusivo, pero las élites, lejos de poder trasladar la posibilidad de crecimiento y desarrollo de sus poblaciones, se aliaron de forma corrupta con la élite política que ingresa al sistema político y no hemos podido lograr estas ventajas que debiéramos tener en marco de la economía capitalista, en el marco de lo que se logró después, por ejemplo, en el caso de los europeos, después, posterior a la Revolución Francesa, con las revoluciones de fin del siglo XVIII, y que, por supuesto, lograron poner el acento en la legitimidad y en el control del poder, cosa que nosotros en Latinoamérica también creo que tenemos una cuestión pendiente con el poder. O sea, nos falta consenso en un nuevo contrato social que controle el poder desde el punto de vista de la gestión de las finanzas y de la transparencia. Es un dato que no hemos resuelto los latinoamericanos. ¿Cómo controlar la gestión económica que realiza el sistema político? No hay consenso en ese sentido, lo dijo también ahí el profesor Carlos Castillo, ¿no? Describiendo lo que pasa en el Perú. Eso es muy común en Latinoamérica, en todos nuestros países, ¿no? ¿Por qué no trasladamos los momentos de bonanza económica a ampliar los derechos económicos de nuestras poblaciones por la corrupción, ¿no? Si ustedes ven, a nosotros nos toca en la Argentina. No es un tema central en la agenda ni en los últimos debates presidenciales el tema de corrupción. Ningún candidato a presidente en la Argentina ha tocado el tema de corrupción, cuando eso es central, como dice vuelvo a reiterar lo que dijo el profesor Castillo, ¿no? Entonces, si nosotros no abordamos el tema de la corrupción como algo central en el marco de un nuevo contrato social, vamos a seguir fracasando, porque el problema es controlar el poder. Controlar qué es lo que hace el poder, ¿no? ¿Qué es lo que hace con la transparencia? Lo vivimos en las comunidades locales, lo vivimos en las provincias, en los municipios, a nivel nacional, y los medios hacen lo que pueden, pero ustedes saben que la pauta oficial, en el caso, por ejemplo, muy fuertemente acá en la Argentina, lo manejan los estados, la pauta oficial en cuanto al periodismo, a los fondos para los medios de comunicación. Entonces tenemos un grave problema. Pero de fondo, creo, más que nada, tenemos que discutir nuestro propósito en un mundo de cuarta revolución industrial, o como dicen algunos españoles, ya en la quinta revolución industrial. Es decir, ¿vamos a competir en el marco del sistema capitalista o vamos a resistir al sistema capitalista? ¿No? ¿Vamos a transformar en bonanza lo que nos pasó en las etapas de construcción del Estado Nacional, de los Estados Nacionales, a fines del siglo XIX, cuando logramos insertarnos en la economía capitalista, algunos más y otros menos, en ese periodo liberal de fines del siglo XIX, cosa que no hemos logrado hacer ni a fines del siglo XX ni ahora en el siglo XXI los latinoamericanos, y hay más resistencias a que la culpa de todo lo tiene el mercado, cuando en realidad ni siquiera estamos cerca de poder competir en el marco del mercado. Porque de hecho, por ejemplo,
algo muy, muy local para todas las comunidades, sobre todo del mundo andino, ¿no? Que a nosotros nos toca de cerca en el norte argentino. Es decir, hay una gran cantidad de población. Argentina en general está pasando cosas que no pasaba hace mucho tiempo, incluso en la zona núcleo de Argentina. Cada vez es más grande la población, el porcentaje de población que está en la informalidad. Es tremendo el problema de la informalidad. Pero las personas recurren al comercio y pueden vivir del comercio, ¿no? Y de hecho viven y sobreviven del comercio. En el caso del Perú y a las poblaciones del norte argentino que tienen una gran dependencia del Estado, nos pasó en la época de pandemia, cuando cerraron, cuando nos encerraron en la pandemia, los que más sufrieron, las personas que más sufrieron son las que estaban en la informalidad, claramente, ¿no? Las que sobreviven sin ayuda del Estado y sin estar inmersas en una economía claramente de creación o dependencia de un sector privado que esté en blanco, como decimos acá. Entonces yo creo que, bueno, primero resolver qué queremos como propósito, si vamos a seguir resistiéndonos a una economía capitalista y si decidimos que ese consenso debe ser que podamos dar pelea en un mundo de modo de desarrollo capitalista, cuáles son las reglas, ¿no? Cuáles son las reglas y un nuevo contrato social basado en un control del poder desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de un consenso democrático que algunos estados ya los tenemos, algunos países ya lo tienen claramente en sus sistemas políticos, pero no tenemos un consenso en cuanto a la gestión de la finanza, como pasa en Argentina, y por eso vuelvo a reiterar lo que dice Alberto Vergara, ¿no? En Argentina tenemos un consenso democrático, pero no tenemos consenso en gestión de las finanzas. Por eso cada 10 años, como dirían los economistas del INCAE en Costa Rica, la Argentina se hace harakiri al modelo, ¿no? Y en cambio, países como Chile, como Perú, bueno, el caso puntual, como lo dijo el profesor Castillo, incluso Brasil, hay un consenso de gestión de finanzas claramente, ¿no? Pero eso también hay que resaltar, eso forma parte de nuestra tradición de partidos políticos de izquierda que fuertemente se han desarrollado en países como la Argentina, ¿no? Y que por supuesto, que tienen que ver con una ampliación de derechos, claramente, con una ampliación de derechos, pero en un marco de bonanza económica que hoy, por ejemplo, la Argentina ya no tiene. Entonces, claramente, si queremos incluir a más población en las bonanzas económicas que tienen nuestros commodities, primero tenemos que pensar cómo nos sumamos a esa cuarta revolución industrial, cómo le agregamos valor que no lo tenemos, cómo nos integramos nuestras economías que en el mejor de los casos el comercio intrarregional latinoamericano llega a un 20% con mucha suerte y viento a favor, o sea, ni siquiera estamos integrados nosotros, y cómo luchamos contra el centralismo de nuestras élites políticas que gobiernan desde las capitales nacionales, una herencia del Imperio Español, ¿no? Que todavía tampoco no hemos resuelto en América Latina. O sea, hay esas cuestiones, me gustaría que podamos tener la oportunidad de, ¿no? A mediano y largo plazo, que podamos ir discutiendo con nuestros colegas en Latinoamérica si es factible este tema. Así que bueno, les agradezco nuevamente muchísimo y bueno, y recordar en ese sentido, ya para finalizar, lo que decía el profesor Neal Ferguson hace unos años en Occidente y los otros, este libro bien conocido, que bueno, habla de aplicaciones asesinas con respecto a que por qué Occidente ha sido mejor económicamente o se ha desarrollado más que otras regiones del mundo, ¿no? Por una serie de instituciones que se han logrado gestar desde los países europeos y que, por supuesto, países como Japón y en algún punto y algunos países hoy, como Corea del Sur, han logrado, a modo de bajar la aplicación del Play Store, aplicar esas instituciones y competir en el marco del capitalismo incluso de mejor manera que los 7 países más desarrollados del mundo, ¿no?
Entonces digo, ese es un desafío que tenemos los latinoamericanos de decidir qué vamos a hacer primero en ese marco y segundo, cómo vamos a controlar a nuestros políticos para que no ocurra lo que vemos en lo que nos mostró la profesora Simón y lo que nos dijo el profesor Carlos Castillo, cómo controlamos una élite política que roba sin control y que muestra a la sociedad civil que eso es la mejor carrera en Latinoamérica es ser político porque sos impune, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro, muy amable. ¿Está Anselmo? O si no, voy a intervenir un ratito yo, Ana, si vos me permitís. Anselmo, ¿estás? Porque creo que no lograste conectarte. No. Ana, ¿me permitís dar una opinión y generar una polémica? ¿Puedo usar la palabra? Sí. Bueno, gracias. Bueno, colegas, gracias por escucharlos en esta primera arranque del debate. Nos quedan 30 minutos de debate. Yo, para ser muy rápido, quería tomar de ustedes un poco de todo y devolverles algunas preguntas. La primera está sobrevolando la vieja pregunta de O'Donnell y de otros politólogos: ¿cuánta pobreza aguanta la democracia? ¿No? Es decir, la democracia es un sistema compatible con océanos de personas pobres, excluidas, agobiadas. Primera pregunta. Pareciera que hay un tiempo en el que ese subdesarrollo, ese sufrimiento, soporta la democracia, y hay un tiempo de agotamiento y de retiro, ¿no? Ya hay un proceso, hay un reloj. Ahí quisiera preguntarle su opinión sobre eso. Hay un reloj donde cada década, mientras la realidad no cambia, se va erosionando ese crédito original que tuvieron los sectores humildes con la primavera democrática. La segunda cuestión que me parece que no se dijo acá, y le quiero preguntar a ustedes, si ustedes ven a la política en estos tiempos contemporáneos, los legisladores nacionales, legisladores provinciales, jefes de partidos políticos, funcionarios de segundo y tercer nivel, con capacidades o con impotencias. En la Argentina nosotros tenemos un sistema fuertemente federal en muchos aspectos, cortado en 9 pedazos, ¿verdad? Nación, provincia, localidad, con poderes legislativos, judiciales y administrativos en lo local, en lo regional o provincial y en lo nacional. Legislación, ejecutivo y judicial, 9. 9 partes constituyen la división de poder básica que el sistema constitucional argentino nos lo dio. Cuando uno se encuentra en un cubículo de las 9, se choca con todas las demás para una infinidad de temas. Es decir, esto no me corresponde, esto puedo hasta acá, y encima de eso tengo que lograr el consenso, los recursos económicos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿la política ha construido un sistema democrático que ha generado como efecto secundario la impotencia frente a la realidad, la incapacidad de transformar, decidir, modificar? Y eso lleva a que los populismos borren todas estas relojerías complicadas, lentas, trabajosas, por el macho alfa que tira del mantel y viene a imponer a su gusto grandes capacidades en corto plazo. Impotencia, populismo, relojería complicada. Segunda pregunta. Y la última pregunta es, ¿la democracia latinoamericana o global llegó al punto de que su supuesto básico originado en Grecia, cada individuo un ciudadano, el ciudadano con el derecho y el supuesto de su interés en la cosa pública? ¿Qué hacemos cuando llamamos a elección? Suponemos que tienen que decidir y votar todos los ciudadanos. Todos los politólogos, demócratas, más o menos en promedio, imaginan que el individuo es un ciudadano y que el ciudadano, por esencia, se interesa y debe actuar basado en ese interés, en incidir, en decidir, en votar. Y lo que me ha demostrado la vida es que muchísimas personas que conozco y que conocí, y otras lecturas que hice, que hay segmentos cada vez mayores que dicen, no me interesa. Pero mirá que esto es muy importante, no me interesa, mi vida pasa por otro lado, hagan lo que quieran, yo me adapto,
no me interesa la política, no me interesa meterme en esas relojerías para entender en esos programas políticos complicados cómo funciona el balotaje y si la reforma electoral es conveniente para mí. No entiendo nada, no es mi tema, soy pescador, soy verdulero, soy trabajador informal, tengo 4 chicos, corro todo el día. Decídanlo ustedes. Esa idea de un ciudadano cada vez más alejado de una relojería complicada de entender y mucho más complicada de tomar una posición sobre los debates al interior de esos infinitos laberintos teóricos sobre modelos parlamentarios o no parlamentarios, modelos electorales, sistemas de transparencia, control o no ciudadano, control judicial. No entiendo nada de eso. Mi vida es mucho más simple. No me metan en eso, no tengo la formación para entenderlo, hagan lo que puedan. Si es que no hemos llegado a un nivel de complejidad de los debates de segundo orden, ya no es dictadura o democracia, ya no es libertad o represión, sino son debates de segundo orden súper complejos, donde la sociedad se siente que la excede esto, que no puede ser parte de esto, y nosotros insistimos con que no, debe serlo, tiene que serlo, es necesario que lo sea, y ahí hay como un forceps de una nueva realidad. Lo dejo como tercera pregunta. ¿Hemos llegado entonces, perdón que me enredé un poquito, hemos llegado a una complejidad de los sistemas que la sociedad civil común y corriente ya no puede digerir, ya no puede discernir? Y vamos a un problema de alfabetización democrática importante. Tercera pregunta, impotencia, nivel de complejidad, y por último, la cuarta cosa que les dejo acá para que opinen es, hemos construido una cultura del acceso, una cultura del derecho humano. En la Argentina somos campeones de otorgar leyes para derechos para todo. Cada derecho cuesta un dineral, ¿no es cierto? El derecho a la educación gratuita, el derecho a las libertades individuales, el derecho al medio ambiente, cada derecho cuesta un dineral. Le hemos construido a la sociedad la convicción de que cada uno de nosotros merecemos agua limpia, trabajo digno, casa digna, un empleo. Nos hemos convencido todos que debiéramos ser clase media digna. Todo lo que se aleje de eso me provoca insatisfacción, se aleja de lo que yo considero la base, pero estamos lejísimos de llevar en el paralelo la productividad, la generación de riqueza, las capacidades de distribución de esa riqueza para poder concretar esos estilos de vida anhelados. Tanto sea por errores de políticas públicas como sencillamente por ser subdesarrollados y estar lejísimos de disponer de esa riqueza para gozar de esos estándares mínimos que no me generarían insatisfacción. Entonces, tenemos la vara muy alta y por lo tanto todo nos provoca insatisfacción. 4 preguntas para usted, el que quiera tomar algo. También el público, Joana, qué lindo verte hoy de nuevo. Bienvenida allá. Está abierta el micrófono para quien quiera tomar alguna de esas y avanzar en su opinión. Eu posso? Claro. Sim. Impossível responder tudo brevemente, mas eu vou tentar. Enfim, precisamos de mais umas 4 conversas. Quanto a pobreza cabe na democracia? A democracia não deveria aceitar nenhum tipo de pobreza, porque a pobreza é a submissão do indivíduo. Um indivíduo que passa fome não pensa em política. Então, eu acho que, sendo bem breve e bem generalista, se a pessoa não tem as suas qualidades básicas de cidadão atendidos, que é uma casa para dormir, alimento para os seus filhos, segurança, já começamos o problema por ali. Já começamos o problema por ali. Se tu está passando fome, se tu está em qualquer situação de privação do teu direito de existir, não tem democracia. Enquanto tem pessoas assim, não tem democracia. Enfim, não sei se. Acho que o O'Donnell iria mais ou menos concordar por ali, não tem como saber, mas enfim. Se a democracia gerou essa impotência, eu acho que a burocratização e o capitalismo geraram essa impotência, que foi a tua segunda pergunta. A gente tem aqui no Brasil um excesso de burocratização que o Weber deve estar nervoso, porque é uma burocratização que é
não evolui. A gente tem, para combater essa mercantilização, um exemplo muito, muito breve: a questão alimentar das crianças das escolas públicas. Para um produtor rural de agricultura familiar conseguir vender a sua comida para o seu bairro, para a sua cidade, ele tem que passar por 9 processos de regularização. Não chega, não dá, não dá. Então, assim, a gente está tentando criar, mas também as pessoas estão tentando. É complicado, eu não tenho resposta para isso. Em relação ao cidadão, na questão da complexidade da política, eu não acho que a gente deva falar de complexidade do sistema político enquanto que as pessoas não entenderem o que é política. Eu falo brincando em sala de aula, na primeira aula, eu digo: o que é política? Vamos falar de política. É partidos e instituições. Como se a política estivesse lá longe, fosse aquela coisa lá distante, mas não. Mas tu não consegue evitar política. Política é qualidade de vida, política é direitos, política é direito de estudar, é ter uma política antirracista, anti-homofóbica, tudo que diz respeito à conservação da sociedade é política. Então, a complexidade do sistema eu acho que não é o problema, porque as pessoas ainda não entenderam que todo mundo é político, todo ato é político. Então, primeiro é reconhecer que é política, reconhecer que a gente faz política em qualquer momento da nossa vida. Sendo bem breve, a quarta questão, a questão dos direitos humanos, essa questão da linha, se tem. Falo do Brasil, nós empobrecemos muito nos últimos anos. A gente está com uma pobreza latente muito grande e o nosso problema é a classe média, porque a classe média que, nos dados que eu mostrei, que ascendeu economicamente nos anos de 2010, 2011 até 2015, 2014, que foi o período da melhoria econômica do Brasil sobre o primeiro e segundo governo do Lula, foi a mesma classe média que os dados indicam que viraram de direita. Então, é uma classe média que ascendeu no governo de esquerda, mas que se volta contra o governo de esquerda porque prefere uma direita, porque acredita que a esquerda tira a liberdade da pessoa quando o Estado começa a ditar normas. Só que o Estado, ele dita normas sociais, mas as pessoas pensam que o individualismo é melhor, que é uma perspectiva do capitalismo, né? Cada um luta por si, cada um trabalha por si, cada um se resolve, que está errado. O ambiente tem que ser coletivo. É muito assunto, fui bem breve, mas espero ter ajudado em alguma coisa. Gracias, compañera. Colegas, ¿alguna opinión sobre estos disparadores? No sé si me permite, bueno, son grandes y complejas las preguntas que has planteado. Voy a tomar una, ¿no? Que lo mencionaste con cierta insistencia, ¿no? Eh, sobre el estatus de ciudadanía, si corresponde exigirlo, ¿no? Si, cuál es el límite o si la valla está muy alta o no, y si los ciudadanos cumplen los deberes tanto como los derechos que reclaman, ¿no? Eh, yo considero que habría que contextualizar. Eh, el ciudadano que sale luego de un par de décadas, por lo menos, de un proceso de neoliberalismo, de una privatización del espacio público, de un acentuamiento de los fines privados y prioridades de la vida, siempre en términos autorreferenciales del individuo, obviamente que va a entender que una invitación a participar en una reunión comunitaria para decidir los problemas de la comunidad no le va a importar porque está formado con la lógica de esta autorreferencialidad económica. No es una práctica espontánea que él decide tener esta lógica de maximizar beneficios y minimizar costos, y que le permite casi de forma espontánea decir que no tiene tiempo para eso porque tiene otras prioridades estrictamente de corte personal, pero es que esa reunión comunitaria va a impactar en su vida personal también, pero no entiende que el tema del espacio público, de las esferas, de la realización plural de la comunidad, son fundamentales en que él participe, solo que no se muestra el estímulo crematístico, ¿no?, de una manera clara y notable para que pueda ir tras él. Y eso no me parece espontáneo, está condicionado, ¿no? La prédica neoliberal, ¿no?, que se ha desarrollado y que ha hecho, y aquí quiero de alguna manera contestar un poco al comentario de Alejandro,
sobre este libro del profesor Vergara, Repúblicas sin Ciudadanos, en el que efectivamente se plantea de que nosotros hemos tenido, ¿no?, cumplida la promesa del neoliberalismo. Había un crecimiento económico, efectivamente el Perú tuvo un crecimiento económico, y que lo que no ha tenido es, de la misma manera, un desarrollo en la república, en la institucionalidad democrática, en la participación de los ciudadanos, en los estándares de una política adecentada. Pero yo relativizaría un poco la primera parte de la premisa, ¿no?, porque ese crecimiento económico no se había desarrollado de manera equitativa a todos los estratos sociales. Habían personas que en el mejor momento económico de nuestro país no tenían los servicios básicos de agua y desagüe. No se puede hablar de un triunfo ni siquiera del modelo neoliberal, donde las condiciones mínimas, ni siquiera de la clase media que mencionabas, sino las condiciones mínimas idóneas para una vida, tener agua que salga de los caños para preparar a los alimentos, que no pueda desarrollarse, no puede hablarse de un cumplimiento de la promesa económica. Pero sin embargo, los indicadores económicos, el aumento de las reservas, el, la, la evaluación ante las entidades crediticias que calificaban de una manera muy alta la economía peruana, nos hace pensar que eso es importante. Y sin duda hubo muchas personas que salieron de la situación de pobreza por ese extrema, pero ya han vuelto a ella tras estos años del COVID y otros problemas que se han destapado a partir de este. Entonces, yo diría que el triunfo del neoliberalismo también habría que repensarlo, ¿no?, si es que efectivamente cumplió las promesas que incluso habían sido planteadas. Lo que creo que ha pasado es que se han enriquecido los que siempre han tenido mejores posibilidades de hacerlo, y los que no han continuado en la senda de la pobreza. En consecuencia, lo que debe pasar es más bien replantear la ecuación. No puede haber real crecimiento económico si es que no hay una real institucionalidad de una vida de ciudadanos que tengan acceso a una posibilidad de decidir sobre sus destinos, pero teniendo cultura política, no teniendo un condicionamiento que los poderes fácticos y económicos suelen fácilmente encapsularlo en una vida privada bastante autorreferencial y egoísta. Gracias, amigo. Alejandro, Ahí cerramos, nos creo, quedan 5 sí, minutos. sí, ahí creo que tenemos que reforzar el tema de, digo, el problema no es el mercado, el problema es la corrupción. Está claramente que para mí el problema es la corrupción. Si no controlamos la corrupción vamos a tener problemas, porque en referencia a lo que vos decías, José María, si tenemos un sistema político, unos actores políticos para gestionar esto, sí tenemos gente que lo pueda gestionar. El problema es que que ese sistema no está controlado. Entonces, el sistema económico funcionaría mucho mejor de lo que funciona si habría control. Los costos de oportunidad, hablando en términos de teoría económica, que pierde América Latina, son enormes, son enormes, son enormes. Lo estamos viendo con las filtraciones de que cada tanto se hacen en las campañas políticas de Argentina. Un intendente de un municipio del Gran Buenos Aires pagando un avión privado $80.000 para ir a Punta Cana. O sea, no es un problema de que nos faltan recursos en Latinoamérica para poder sostener los servicios que necesita la gente, como decía Carlos, ¿no? Agua potable, cloacas y demás. Tenemos los recursos. Lo que no tenemos son los controles para que esos recursos vayan a los lugares adecuados, ¿no? Es decir, hay muchos recursos en América Latina, muchos, muchísimos, y tenemos la posibilidad de gestionarlos en un marco muy competitivo, con una región totalmente integrada, con una cultura iberoamericana fuerte, desde el punto de vista de nuestra tradición española, portuguesa e indígena, bien integrada en América Latina, claramente en un mercado fuerte, que no la hemos desarrollado, y en donde el rol central son las universidades, la educación, es central la educación, donde observamos que el impacto de las TICs en las redes sociales es muy importante, lo estamos viviendo en Argentina con algunos candidatos, entonces, y lo está viviendo el mundo con algunas revoluciones, ¿no? Los jóvenes en el mundo, en las sociedades civiles, están viendo
cómo a través de las redes sociales, cómo el mundo desarrollado ofrece oportunidades diferentes y nos hacen creer que esas oportunidades están solamente en ese mundo. Y queremos ser parte de ese mundo cuando podríamos realmente tener ese mundo aquí si controlamos el tema de la corrupción, por ejemplo, con los recursos que tiene Latinoamérica, que son enormes. Y podemos ampliar derechos en ese sentido. Creo que teniendo un consenso de los sistemas políticos, vuelvo a reiterar, en cuanto al control de la corrupción y la gestión de esos recursos llevados al servicio de la sociedad civil, vamos a cambiar de ecuación y vamos a tener niveles como los tiene, por ejemplo, Corea del Sur, que claramente nos ha demostrado que en un pequeño territorio, gestionando bien los recursos, es uno de los países más desarrollados del planeta. Gracias, Alejandro. Chicos, tenemos que cerrar. Sí, el calentamiento global nos lo permite. Si la guerra global de Israel nos lo permite, y si la revolución de la IA nos lo permite, seguiremos aquí debatiendo los problemas de la democracia en las futuras semanas. Las semanas que vienen hay 2 mesas redondas, 2 jueves seguidos sobre Argentina. Salto al vacío, esperanza y elecciones, con politólogos de la Argentina con posiciones muy distintas para entender la locura de la Argentina. Todos invitados. Colegas, seguimos en contacto. Hasta próximo jueves. Chao, que la pasen bien. Hasta pronto.